Queridos amigos y hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos a su Escuela de la Llama de Amor. Estamos en la lección número 26, exactamente en la mitad del curso. Ya estas lecciones están en mi blog y más aún ya hay 12 lecciones nuevas puestas en ese mismo blog para que ustedes las puedan descargar. Hoy vamos a hablar de la mujer, porque el tema se titula La llama de amor, un mensaje que dignifica a la mujer. Vamos pues a comenzar nuestra lección de hoy invocando a nuestra Madre Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Madre, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente fundiéndose la una en la otra, y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia para toda la humanidad. Esta oración preciosa la compuso nuestro Señor y se la entregó a Isabel Kindelman y le dijo: memorízala, repítela constantemente. Esta oración también ciega a Satanás. Qué bueno. Vamos pues, queridos hermanos, a comentar esta lección número 26 que hemos dedicado a ese tema tan importante de la mujer. Hoy, cuando hay tantos feminismos, la llama de amor nos presenta el verdadero feminismo. Nos presenta a la mujer y nos habla de la gran dignidad que tiene la mujer, y especialmente aquella mujer a quien Dios le concedió la dignidad de ser madre. He dividido este tema en tres partes. La primera parte, hablamos del pecado original. Se titula El pecado original hirió profundamente al hombre y a la creación entera. El segundo punto, la vocación de la madre de familia es comparable a la dignidad sacerdotal, nada menos. El tercer punto, tú también eres madre, le dice la Virgen María a Isabel Kindelman. Estos tres puntos, queridos hermanos, vamos pues a comentarlos para que ustedes puedan comentarlos con los demás miembros de la escuela. Saben ustedes que de todos los oyentes y los participantes en esta escuelita, el 90% son mujeres, son madres de familia. Qué bueno. Eso yo ya lo sabía, ya lo suponía, que las más interesadas en la escuela de la llama de amor son ustedes, madres de familia, porque tienen la mayor sensibilidad hacia su función materna, su función de madre espiritual de sus hijos, no solamente de ser madre biológica, sino ante todo su maternidad espiritual. Vamos pues con ese primer punto. La llama de amor nos hace comprender que el pecado es el problema fundamental de la humanidad. Y no cualquier pecado, sino el pecado original. Casi no hablamos del pecado original. Sin embargo, el pecado original es el pecado fundamental, el pecado más importante, porque es el pecado de Adán y de Eva. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de Satanás para llegar al corazón de Adán? Llegar primero al corazón de Eva. Pervirtió el corazón de Eva. En Génesis 3, 1 al 7 se narra
esa aproximación hipócrita de Satanás hacia Eva. ¿Para qué? Para ganársela, para corromperla y a través de Eva llegar al corazón del hombre. Comprendió que si inoculaba en la primera hija de Dios el germen del pecado, fácilmente arrastraría a Adán lejos del plan de Dios. Y no solamente a Adán, sino también a todos los descendientes, a toda la creación. Esta creación gime, lo dice San Pablo, gime como consecuencia del pecado original. Esos dolores terribles de la humanidad tienen su origen precisamente en el pecado de nuestros primeros padres. Entonces, mujeres, deben ustedes tener en cuenta esta gran, diría yo, condición que Dios les ha dado a ustedes. La condición de ser el instrumento privilegiado de Dios para poder llegar al corazón del hombre. Instrumento privilegiado que el demonio aprovechó. El demonio aprovechó ese privilegio que Dios le dio a la mujer. No es bueno que el hombre esté solo. Y Dios saca del mismo Adán, saca a Eva. Y Adán, al contemplar a Eva, queda enamorado, queda prendado de ella. Esta sí es carne de mi carne, es hueso de mis huesos, es sangre de mi sangre. Con esas expresiones, Adán nos habla del amor profundísimo que él sintió hacia Eva. Y es lo normal, pues, en el camino del hombre y la mujer, cómo los sexos se atraen y cómo el hombre es profundamente atraído por la mujer, no simplemente desde el punto de vista sensual, sino sobre todo desde el punto de vista espiritual. Vamos pues, queridas hermanas, ya que la mayor parte de los que escuchan esta escuela son ustedes, queridas madres de familia, vamos a tomar en esta lección conciencia de la grandiosa importancia que Dios les ha dado a ustedes en ese proceso de la salvación de las almas. Vamos a ver en este tema cómo Dios se va a servir de ustedes para llevar las almas, el mayor número posible de almas, al cielo. ¿Qué hace el pecado? Destruye el plan de Dios. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Introdujeron el desorden en la creación. ¿Y cuál es el principal resultado de ese desorden? El desorden en la relación de Adán y de Eva. Ese amor que debería haber reinado entre Adán y Eva se transforma en un amor en crisis permanente, porque a partir de ese momento Dios maldice a la serpiente, pero también echa sobre Adán y Eva una reprimenda y le dice a la mujer: parirás a tus hijos en el dolor. Le dice a Adán: con el sudor de tu frente vas a hacer fructificar esta tierra que se va a volver ingrata, dura contra ti. Es pues una situación de profunda crisis en la creación de Dios. Pero como Dios es infinitamente sabio e infinitamente poderoso, no vayamos a pensar de que Dios no había previsto esta caída de Adán y de Eva. Por supuesto, desde toda la eternidad Dios había visto la caída de Adán y de Eva, seducidos por Satanás. Y al mismo tiempo, en el mismo momento en que Dios ve, Dios da la solución. Y da una solución que no solamente mejora la condición de Adán y de Eva, sino que la eleva hacia una dignidad inconmensurable, porque desde ese mismo momento
de la caída de Adán y de Eva, Dios prevé la encarnación del Verbo. Su Verbo eterno se va a encarnar para salvar al hombre, para salvar su creación, para salvar a toda la humanidad, y no solamente salvarla, sino enriquecerla. Imaginémonos que haya una obra de arte maravillosa, supongamos un jarrón, y ese jarrón lo rompemos y quedamos completamente desolados. Este jarrón, que es de una grandeza artística extraordinaria, inalcanzable, se ha desbaratado. Pues bien, aquel que va a transformar ese jarrón lo repara, y no solamente lo repara perfectamente de tal manera que se logra la perfección, sino que aún le encastra a ese jarrón una joya de inestimable precio. Eso fue lo que Dios hizo con la creación. Esta creación de vida fue restaurada hasta tal punto que sobrepasó el modelo original de Dios, al hacer que esa humanidad mereciera que el Verbo eterno se encarnara, se volviera hombre como nosotros. Para salvar al hombre, Dios mismo se hace hombre, rompe el dominio de Satanás sobre el hombre y sobre la creación. Pero me van a decir ustedes, ¿cómo es posible que Dios rompa el dominio de Satanás si a cada momento, a cada instante vemos cómo el mal, cómo el dolor, cómo el sufrimiento se apoderan de este mundo? ¿No será que estamos ciegos al decir que Dios perfeccionó hasta tal punto su plan que lo elevó a una categoría, una dignidad inconmensurable al hacer que el Verbo de Dios se hiciese carne? Sí, no nos estamos equivocando. El hecho de que el mal tenga incidencia sobre este mundo, sobre esta creación, no significa que Dios haya fracasado. Nosotros, con nuestros ojos de la carne, vemos el mal en este mundo, vemos el sufrimiento y pensamos, Dios ha fracasado. No, de ninguna manera. Lo que nosotros no vemos, porque nuestros ojos no nos lo permiten, es el triunfo glorioso de Cristo Jesús sobre este mundo. Y ese reino de Satanás ha quedado ya destruido. Por eso nosotros somos llamados por Dios a proclamar ya desde ahora, con nuestra vida, con nuestra conducta, el reinado eterno de Jesucristo. Cristo es el Señor. Y aunque la serpiente parezca que está mordiendo al mundo y le está inoculando su veneno y lo está destruyendo, sin embargo, vemos cómo el mismo Dios le dice a la serpiente que la descendencia de la mujer le aplastará la cabeza. Y nosotros sabemos muy bien quién es esa descendencia que aplasta la cabeza de la serpiente. Es Jesucristo. Pero la mujer es la que lleva en su seno esa descendencia, y esa mujer es María Santísima. Aunque los exegetas nos digan que esa mujer del Apocalipsis representa a Israel, representa a la iglesia, nosotros sabemos por toda la sensibilidad de los fieles que esa mujer del Apocalipsis que proclama el triunfo de Cristo es la madre. María Santísima es esa mujer de la cual Dios se sirve para aplastar la cabeza de la serpiente. Jesucristo, nacido de la mujer, cumplirá la profecía. Cristo nace de una mujer y sabemos nosotros que esa mujer es María Santísima. Entonces, en este primer punto, debemos enfocarnos al pecado original no con una mirada derrotista, con una mirada angustiosa y reprocharle a Adán que él fue el culpable de nuestro desastre,
Sí, es cierto que Adán fue el culpable de nuestro desastre, pero la misma iglesia reivindica a Adán cuando dice, oh Félix culpa. La iglesia lo proclama el día de Pascua, en el pregón pascual, oh culpa feliz de Adán. Ese pecado de Adán fue, en cierto sentido, la causa de que el verbo de Dios se hiciese hombre y que nosotros fuésemos deificados. Pensemos en esto. Dios se hace hombre para deificarnos. Somos hijos de Dios, como dice San Juan, y lo somos. San Juan dice muy bien, somos hijos de Dios y lo somos de verdad. No es simplemente una forma retórica de decirlo, sino que en verdad Cristo se hace hombre para hacernos a nosotros Dios. Dios porque participamos de la misma vida divina. Miren, madres de familia, qué importancia tan grande tienen ustedes en el plan de Dios. Son aquellas que llevan en su seno la imagen de Cristo. Ese niño que cada mujer lleva en su seno es una proclamación de que Dios se hace hombre. Cada uno de nosotros proclamamos por nuestra propia condición humana el misterio de Cristo hecho hombre. ¿Y de dónde venimos nosotros? Venimos de una mujer, venimos de nuestra madre. El segundo punto lo hemos titulado la vocación de la madre de familia es comparable a la dignidad sacerdotal. Un momentito, no pensemos que solamente la madre, sino también el padre. En este momento hay que pensar que la Virgen María en el diario espiritual no está haciendo a un lado a los hombres. No, el hecho de que la Virgen María ponga en evidencia la gran importancia de la condición de la mujer y de la madre de familia no opaca el hecho de que el hombre también, que forma una sola carne con su mujer, tenga la misma dignidad. El hombre y la mujer tenemos la misma dignidad, aunque en este caso, en el diario espiritual, la Virgen se dirige especialmente a la mujer para hacerle comprender la grandiosa importancia que Dios tiene, que Dios le ha dado a la mujer por su condición especial de su maternidad. Los cónyuges son, pues, los instrumentos privilegiados de Dios para preparar las almas para la vida eterna. Qué hermoso. Cada familia, cada hogar debe ser un santuario en el que los niños y especialmente los padres de familia se preparen para entrar en la vida eterna. El gran mensaje del Evangelio es ese. Nosotros no estamos destinados a la muerte, aunque por el pecado de Adán entró la muerte al mundo, como dice el libro de la sabiduría. Sin embargo, nuestro destino no es la muerte. Los materialistas tienen esa concepción, que todo se termina con la muerte. Morimos y desaparecemos. Ese es un mensaje del pecado. Por el pecado entró la muerte al mundo. Nosotros no somos derrotistas. Nosotros tenemos la auténtica respuesta. Somos para la vida eterna, como dice Jesús. El que cree en mí tiene la vida eterna. Entonces, Dios quiere, queridos padres de familia, que ustedes trabajen con la fuerza de Dios, con la fuerza de los dones del Espíritu Santo, para que su hogar sea un santuario, un lugar de santidad donde los hijos encuentren fácilmente el camino hacia la vida eterna. Si ustedes son verdaderos maestros en la fe, harán que sus niños, a medida que se van desarrollando, cuando descubran la muerte, reciban de ustedes el mensaje del Evangelio, que nosotros no hemos sido hechos para la muerte,
sino hemos sido creados para la vida eterna. Y esa vida eterna consiste en la íntima unión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para toda la eternidad, es decir, el cielo, la felicidad eterna. ¿Qué busca el demonio? Destruir la familia, simplemente dividiéndola, simplemente separando a los cónyuges. No, no solamente eso. Hay muchas familias que están unidas y que permanecerán unidas hasta la muerte, y sin embargo son familias fracasadas. Familias fracasadas porque en el interior de esas familias no está Cristo, no está la vida eterna. Cantidad de gente ha rechazado a Jesucristo, lo ha sacado, y son felices, humanamente hablando son felices, permanecen toda la vida juntos, gozan de este mundo, son amados, se aman profundamente, pero ese amor no significa que sea el amor de Cristo Jesús, el amor del Espíritu Santo. Es un amor simplemente humano. Por eso nosotros debemos tener muy en cuenta esto, que Dios nos ha llamado a convertir la familia en un instrumento de evangelización de los hijos, un instrumento que sea camino de los hijos para la vida eterna y no simplemente para un triunfo humano. Hay familias que se dedican a hacer que los hijos triunfen en esta vida, y para ellos el triunfo es el dinero, es el poder, es la fama, es la reputación, y dejan de lado la gracia de Dios. La Virgen María, a través de su diario, quiere hacerles comprender, padres de familia, y sobre todo ustedes, padres de familia, que tienen una vocación de primera importancia. ¿Y eso por qué? La mujer, porque pues todos lo sabemos, la mujer es la que lleva al niño en el interior de su seno, y por mucho que el hombre haya fecundado a la mujer, su relación con el hijo siempre pasa a un segundo plano. La gran relación es la del niño con la madre, y además de eso, es la mujer la que en el plan de Dios pasa el mayor tiempo con el niño. El hombre tiene la gran responsabilidad de llevar el sustento a su hogar, de llevar la seguridad económica, y eso se hace a través del trabajo. Y muchísimos hombres tienen que trabajar fuera de su casa, en la mayor parte. Van a trabajar fuera de la casa, y es la madre la que permanece en el hogar con los niños. Y son los niños los que se van modelando viendo a la madre. El gran ejemplo del niño es la madre, aunque la figura paterna tiene pues su trascendental importancia. Sin embargo, es en el ejemplo de la madre que todos nosotros encontramos el modelo a seguir. ¿De quién aprendemos a orar? De la madre. ¿Quién nos enseña a orar? La mamá. Los niños aprenden a orar con la mamá, aprenden viendo a la mamá. ¿Quién lleva la mayor parte de las veces a los niños a misa? La mamá. ¿Quién está insistiendo todo el tiempo? Y me refiero a las madres verdaderamente cristianas en lo espiritual en la casa. La mamá. El hombre muy a menudo es muy frío, pero así como Eva llegó al corazón de Adán para el mal, así la buena mujer, la buena madre de familia, la buena esposa, llega al corazón del hombre para llevarlo también al corazón de Dios. Entonces, queridas hermanas, el diario espiritual trae un mensaje destinado a todas las mujeres, no solamente a las madres, a todas las mujeres, pero especialmente a aquellas que son madres. La vocación de madre de familia, dice, es comparable a la más alta dignidad sacerdotal. Aquí les voy a leer ese texto tan bello. En el diario espiritual
el 29 de febrero de 1964. Dice Jesús: lo que digo ahora es para ti y para todas las madres de familia que obran según mi corazón. El trabajo de ustedes no es de menor valor que el trabajo de las personas elevadas a la más alta dignidad sacerdotal. Los obispos, la más alta dignidad sacerdotal es la de obispo. De manera particular el Papa, por supuesto. Entiendan ustedes, madres de familia, la sublime vocación que les he confiado. Ustedes son las llamadas a poblar mi reino y llenar los puestos de los ángeles caídos. De su corazón, de su regazo, parte cada paso de mi Santa Madre Iglesia. Mi reino va creciendo en la medida en que ustedes, madres, se ocupan de las almas creadas. Ustedes tienen el trabajo más grande y que reclama mayor responsabilidad. Sean plenamente conscientes de que he puesto en las manos de ustedes el trabajo de conducir multitud de almas a la salvación. En otro párrafo, la Virgen María le dice a Isabel: pero tu principal puesto de misión es tu familia, porque Isabel quería ser misionera de niña y ella sintió en su corazón el deseo de ir a los países lejanos a predicar a Jesús y nunca le fue concedida esa gracia. Entonces la Virgen le dice: tú desde niña querías ser misionera. Pues bien, tengo que decirte que el principal lugar de misión es tu familia. Qué importante, hermanas, es esta noción. El lugar fundamental de la misión de los padres de familia es su hogar. Que no nos encontremos con la realidad de ese refrán: en casa de herrero, cuchillo de palo. Qué triste. Yo he conocido a algunas personas que son verdaderamente increíbles como misioneros y predican fuera de su casa, dan catequesis, llevan misiones y sin embargo en la casa son completamente nulos como evangelizadores. Es algo extraño, ¿verdad? Que siendo tan excelentes catequistas, tan excelentes evangelizadores testimoniales fuera de su casa, dentro de su hogar no lo ejercen. ¿Será que tendrán miedo? En casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces Jesús le dice a ustedes, madres de familia: mi reino va creciendo en la medida que ustedes se ocupan de las almas creadas. Hay que ocuparse de la evangelización de los hijos. Es una gran tristeza, y varias madres de familia me lo han dicho: yo, cómo me he esmerado en llevar a mis hijos a la iglesia, en hablarles de Jesús, en hacerlos amar a Dios. Y cuando mis hijos han crecido, son fríos para con Dios. No van a misa, no creen, han perdido la fe. Es una triste realidad. Qué cantidad de jóvenes que han sido educados en la fe con un gran amor de parte de los padres. No se les podría reprochar a esos padres de familia el descuido. Sin embargo, está la libertad humana. Sin embargo, cuando esos jóvenes llegan a la universidad y entran en contacto con profesores o con amistades o con organizaciones, con grupos ateos, pierden la fe y se vuelven fríos, materialistas, hasta ateos, hasta enemigos de Dios. Es una realidad. Gracias a Dios no es el índice mayor. La mayor parte de los hijos que han sido educados en la fe conservan la fe y la van viviendo y la van transmitiendo, bendito sea Dios, pero se puede dar ese caso. Entonces, tenemos, queridos padres de familia, que pensar en que la fe es un don de Dios, que la fe es abrirse a una gracia particular y que Dios
les da a ustedes, padres de familia, la gran oportunidad de sacrificarse, de orar, de ayunar, para que su evangelización no sea solamente de palabra, sino que su evangelización sea de un ejemplo profundo de participación en la pasión de Cristo. Lo que realmente conserva la fe de los hijos es el ejemplo de los padres. Y claro, evangelizar no es simplemente hablar, no es simplemente leer el Evangelio, es ante todo, con el propio ejemplo, llevar a los hijos al amor de Dios. Madre de familia, dice pues el Señor, que su vocación es comparable a la más alta dignidad sacerdotal. Y esto lo debemos entonces llevar en el fondo del corazón. Y seguidamente dice a los padres de familia, que le da una bendición especial a los varones, a los padres de familia. Esta bendición es única y solo se puede dar a los padres de familia. Al nacer cada hijo, derramo gracias extraordinarias sobre estas familias, dice Jesús, el 1 de marzo de 1964. No tenemos pues a los padres de familia a un lado, no, son corresponsables, son aquellos que como San José son los garantes de la fe del Hijo, porque ellos representan a Dios Padre en el seno del hogar, representan a Cristo en el seno del hogar. San Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, nos habla de cómo el hombre y la mujer son signos vivos de Cristo y de la Iglesia. Y San Pablo nos dice que el hombre es imagen de Cristo y que así como Cristo se entregó a la Iglesia para salvarla en la cruz, y así como la Iglesia recibió a Cristo como esposa, así el hombre y la mujer, a la vista de todo mundo, son presencia de Cristo y presencia de la Iglesia. Qué cosa verdaderamente maravillosa. Yo digo, cuando un hombre y una mujer casados por el sacramento van en la calle, por el mero hecho de ir juntos, de llevar su alianza, están dando testimonio de Cristo y de la Iglesia. Es un testimonio que es necesario revalorizar. El Papa ha dado una indulgencia especial cuando un hombre y una mujer casados besan su anillo. Es una renovación del sacramento del matrimonio. Esos anillos, esas alianzas son santas, son bendecidas, son entregadas por la Iglesia a los esposos como un signo santo de unidad, un signo santo de amor, un signo santo de la entrega de Cristo a la Iglesia y de la Iglesia a Jesucristo. Así pues, padres de familia, siéntanse orgullosos, siéntanse felices de ser comparadas a sacerdotes. El sacerdocio de ustedes, un sacerdocio maternal, un sacerdocio paternal en el interior del hogar. El tercer punto, tú eres madre. Eso le dice la Virgen María a Isabel. Yo soy madre, dice María. Yo soy madre de la Iglesia. Yo soy madre espiritual de todos y cada uno de los hijos de Dios, de cada hombre, todo ser humano, por ser rescatado por la muerte y resurrección de Jesús, es hijo de María, porque al pie de la cruz la Virgen fue entregada a Juan, y Juan fue entregado a María. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Y desde ese momento, el discípulo la recibió en su corazón, la recibió en su casa. Tengamos en cuenta que Juan no tenía casa.
que Juan era un muchacho soltero. No podía tener una casa, no era dueño de ninguna casa. Era hijo de dominio. La casa suya era la casa de sus padres. Jesús no va a entregar a su madre a ningún otro apóstol, porque todos habían huido. Se la entrega a Juan, el discípulo más fiel, el discípulo más puro, el discípulo más cercano, seguramente, a María. No se la entrega a la madre o a la esposa de Alfeo. No, Alfeo era hermano de San José. María estaba, pues, políticamente en relación con María, la de Cleofás. María Santísima hubiera podido ser entregada a la esposa de Alfeo. No. O si hubiera tenido otros hijos la Virgen María, segurísimamente que esos hijos habrían estado con la Virgen al pie de la cruz, pero la Virgen no tenía más hijos. Por eso Jesús se le entrega a Juan. Mujer, he ahí a tu hijo. Entonces, la Virgen le dice a Isabel, yo soy madre y tú también eres madre. Yo comparto contigo la inmensidad de penas y sufrimientos de mi corazón maternal. La madre sufre por Jesús, por supuesto. La Virgen María está sufriendo al pie de la cruz por su Hijo Jesucristo. Pero la Virgen María está pariendo a la iglesia. Salve Santa Parens. Es decir, salve Santa Madre. Tú que pares a la iglesia, tú que pares a Juan, tú que nos pares a todos nosotros al pie de la cruz. Entonces, la Virgen María pare en el dolor. No parió a Cristo en el dolor, pero sí nos parió a nosotros en el dolor, en el sufrimiento. Y ella dice, mi corazón maternal, cómo sufre por las almas. Sé bien que tú te condueles de mi dolor maternal. Efectivamente, todos nosotros, los cristianos, que desde niños hemos sido llevados al amor a María, como nuestras madres nos han hecho amar a la Virgen María, como nuestras madres nos llevan a la iglesia y nos llevan al Calvario, a los Calvarios de las iglesias. Y ahí siempre al pie del Calvario está la Virgen, y nuestras madres nos dicen, es la Virgen dolorosa. Nos enseñan el dolor de la Madre Santísima al pie de la cruz. Pues bien, la Virgen María le dice a Isabel, sé bien que tú te condueles de mi dolor maternal. Piensa, si tus 6 hijos se condenaran, ¿qué dolor tendrías a causa de ellos? Y yo, Isabel, gracias a Dios, no vio que ninguno de sus hijos se condenaran. En el libro se nos relata cómo sus hijos eran piadosos, como sus hijos mismos la incitaban a la madre a ser fiel, a ir a misa. Eran niños que oraban. Y el mismo Señor le dice que Él protege a sus hijos de una manera especial. Entonces, la Virgen María le está poniendo a Isabel en una terrible posibilidad. ¿Qué tal si tus hijos se condenaran? ¿Cómo sufriría tu corazón de madre? Y la Virgen, y yo que tengo que ver cómo las almas se condenan. Segurísimamente que María Santísima ve cuántas almas se apartan de su Hijo, cuántas almas rechazan a Jesucristo, cuántas almas son condenadas por la justicia divina, cuántas almas caen en el infierno. Pensemos en Fátima, cómo la Virgen María, con un inmenso dolor, les enseña a los niños en esa aparición del 13 de julio el infierno. Y los niños quedan aterrorizados al ver cómo las almas, como chispas lanzadas al aire y en la mayor confusión y desastre, saltan en medio de gritos espantosos, de alaridos horrendos, y cómo esos demonios, bajo figuras
de bestias terribles, de bestias que producen espanto. Los condenados están mezclados con esos demonios espantosos. La Virgen María le hace ver a Jacinta, a Lucía, a Francisco, ese terrible espectáculo y le dice: ¿habéis visto el infierno? Donde van las almas de los pobres pecadores para salvarlos. Mi hijo quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Queridos hermanos, esta es la devoción del Inmaculado Corazón de María, la llama de amor. ¿Por qué? Porque la Virgen María da a la Iglesia un arma urgentísima para enfrentar a Satanás, para que cada hijo sepa cómo se vence a Satanás. Se lo vence con la llama de amor del Inmaculado Corazón de María. Hoy mismo estuve haciendo aquí, en esta sala, una oración de liberación. Hoy mismo le pregunté el nombre de un demonio y con mucha reticencia terminó diciendo: soy Leviatán. Dice: soy Leviatán. Y estaba en el estómago, en el vientre. Yo no he hecho ningún exorcismo, simplemente le pedí a la Virgen María: Señora, somete a Leviatán por la sangre preciosa de ti. Y le pregunté a Leviatán: ¿es usted más bello que la Virgen María? Y me dice: no. Leviatán, ¿es usted más humilde que la Virgen María? No. Leviatán, ¿es usted más obediente que la Virgen María? No. Así los fui llevando y le pregunté: ¿es usted más poderoso que la Virgen María? No. Entonces, ¿se somete usted a la Virgen María? Sí. Santísima Madre, te pido humildemente, dale la orden a Leviatán que se vaya. Y don Leviatán se fue en medio de estertores, salió. La Virgen María lo sacó. Es una manera muy linda, muy bella de enfrentar al demonio. No directamente, lo podemos hacer con el exorcismo y decirle: Leviatán, en el nombre de Jesucristo el Señor te ordeno, por el poder de la sangre preciosa de Jesús, sal. Pero yo hago así. Yo le digo a la Virgen María: Señora, dulcísima Madre, somete a Leviatán, ciega, ensordece, enmudece, debilita, para honra y gloria de tu Hijo. Dale la orden de que se vaya. Y don Leviatán se va. Y no solamente Leviatán, sino también nosotros. Y no solamente nosotros, sino también las almas que nos atormentan. ¿Cuántas veces, queridas hermanas, los dolores que llevamos en el corazón son almas? Esta persona a la que yo quiero mucho, por la que yo veo hoy, llevaba en su corazón una alma que había muerto hacía poco, un alma muy querida para ella, pero esa alma le provocaba dolor, angustia, tristeza, depresión. Había muerto hace poco tiempo. Y bueno, oramos a la Virgen, le pedimos a Nuestra Señora que se dignara consolar esa alma, que se dignara ayudarla y que se la llevara al corazón de Jesús. Y la Madre lo hace, porque nadie tiene más amor por las almas que ella después de Jesús. Entonces nos lo está diciendo ahorita: ayuda, hijita mía, mi pequeña, que le ayude. ¿Cómo es posible que la Madre de Dios, la Santísima Señora, nos pida a nosotros que le ayudemos? Sí, ella nos pide que le ayude. ¿Por qué? Porque en los designios de Dios todos tenemos que participar en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice San Pablo? Yo llevo en mi cuerpo los dolores que faltan a la pasión de Cristo. Yo completo en mi carne los sufrimientos de Cristo crucificado, nos viene a decir San Pablo.
cada uno de nosotros, queridos hermanos, estamos llamados a sufrir con Cristo por la salvación de las almas. Y con mayor razón los padres de familia, no renuncien al dolor, no rechacen el sufrimiento, no se pongan rebeldes ante Dios porque están sufriendo por sus hijos. Es un privilegio que Dios les da a ustedes, queridos padres de familia, de decirle a Dios: Señor, yo te ofrezco este tormento, este dolor, esta enfermedad, este sufrimiento, este fracaso, esta humillación. Yo te lo ofrezco por la salvación de mis hijos. Y en el plan de Dios, eso es maravilloso, porque cuando nosotros, llenos de fe, ofrecemos nuestros sufrimientos a Dios para que los hijos se salven, para que los hijos se conserven fieles a la voluntad de Dios, es una gracia maravillosa, es un participar en la pasión de Cristo y es la salvación de los hijos. Padres de familia que oran por sus hijos no tienen la desgracia de ver que se condenan, porque en los últimos instantes la gracia de Dios actúa. Ya les conté la semana pasada cómo he encontrado almas de narcotraficantes, varios narcotraficantes mexicanos, que en la oración me decían en último momento: Dios me perdonó porque llevaba el escapulario de la Virgencita, porque llevaba la cruz de Jesús, porque llevaba una crucecita en mi cartera, me dijo una madre de familia. Esa alma había matado a sus 2 hijos y se había ahorcado, la pobrecita. Me decía: es que no tenía dinero, no tenía, estaba desesperada. Y veía a mis hijos pasar hambre y nadie me ayudaba. Así que me desesperé y me ahorqué, maté a mis 2 hijos y me ahorqué. Qué tristeza. ¿Y por qué te salvaste? Porque llevaba una crucecita en mi bolsito. Qué maravilla, ¿verdad? Cómo es Dios lleno de amor por sus almas. Y María igual. La Virgen María es un amor infinito por las almas. Por eso nunca debemos, como quien dice, dudar de la salvación de las almas. Sobre todo cuando hemos orado y sacrificado por esas almas. Dios nos escucha. Dios nos escucha. Si nosotros oramos por la conversión, por la salvación de nuestros hermanos pecadores, que aparentemente viven alejados de Dios, aún los que aparecen blasfemos y que rechazan a Dios por su ateísmo, no debemos dudar que nuestra oración es siempre escuchada. Y en medio de la muerte y de los estertores y del sufrimiento, los últimos sufrimientos, ahí interviene Dios salvando. Jesús se llama Salvador. Por eso, queridos hermanos, cuando nosotros leemos el diario y vemos cómo sufre la Virgen por las almas que se condenan, tenemos que decirle: Madre, yo oro por esas almas que se van a condenar. Yo te ofrezco mi sufrimiento, yo te ofrezco mis dolores para que no se condenen. Actúa, Señora, y tenga la plena certeza que Nuestra Señora actúa. Nadie tiene más poder sobre el corazón de Cristo que la Señora. Tenga la plena certeza. Por eso tan importante es, queridos hermanos, esa jaculatoria. Derrama el efecto de gracia sobre toda la humanidad. Nosotros tenemos en nuestras manos la salvación de la humanidad. Porque cuando nosotros oramos, y sobre todo cuando oramos el rosario, esa oración vuela a todas partes del mundo y se coloca al lado de los moribundos. La Virgen nos dice: oren por los moribundos, oren por las benditas ánimas del purgatorio. Y efectivamente, nosotros no lo vemos, pero es una realidad. Un poquito de levadura levanta toda la masa. Un poquito de oración salva las almas. Eso es precisamente el mensaje de la llama de amor del Inmaculado Corazón de María. Dios ha puesto en nuestras manos para estos últimos tiempos, los tiempos del gran combate,
el gran instrumento, humilde, porque Dios siempre trabaja con las cosas humildes. Él dice aquí en el diario, de la fuerza de ustedes yo no tengo necesidad, en absoluto, ni de su sabiduría. Dios tiene necesidad de nuestra fe, de nuestra humildad, de nuestra piedad. Y Dios siempre trabaja con la gente humilde. No es la ciencia humana la que salva. También en el diario dice Jesús, la ciencia humana no ha salvado nunca un alma. Es la humildad la que salva. Humildad, ¿por qué? Porque la humildad nos lleva a orar. Oramos y orando nosotros somos todopoderosos sobre el corazón de Dios. Entonces, queridos hermanos, estamos llamados a participar en los dolores de la Virgen María al pie de la cruz, de nuestra Madre Dolorosa. La Virgen María no quiere simplemente que digamos, ay, la Virgen María, Madre de Dolores. No, eso es demasiado poco. La Virgen María dice a Isabel que ella tiene que participar en sus dolores. Y las madres de familia sí que sufren. Es increíble, ¿verdad? Cómo las madres de familia sufren. Cómo están pendientes de los hijos. Cómo cada hijo es una cruz. Pero es una cruz gloriosa. Porque esas cruces que los hijos dan se convertirán en gloria. En el reino de los cielos, las madres de familia tendrán coronas especialísimas por cada hijo. Por cada hijo tendrán una corona. Y en este momento yo quisiera que oráramos por las madres de familia que han perdido a sus hijos. Las que han perdido a sus hijos involuntariamente, ¿verdad? En accidentes, en enfermedades, ahora con este bendito COVID. ¿Cuántas madres de familia han tenido el dolor inmenso de haber perdido a sus hijos? Es un dolor irreparable, es un dolor que permanece siempre. Sin embargo, es un dolor que podemos decirle a la Virgen María, Madre, yo te ofrezco el dolor de mi hijo, sus sufrimientos. Te ofrezco mi dolor al ver cómo mi hijo se agonizaba, se asfixiaba. Yo te entrego ese dolor, o el dolor de mis papás, de mis hermanos, de mis seres queridos, pero sobre todo el hijo yo te lo ofrezco. Y oremos también por aquellas madres que voluntariamente han impedido el nacimiento de sus hijos, porque los han sacado del seno materno, porque esos niños han muerto voluntariamente. Y oremos por aquellos que tristemente se dedican a eso. Se dedican a eso. Hablaban de un médico que había hecho 10.000 abortos. ¡Qué barbaridad! Pobrecito. Tenemos que orar por esas personas y sobre todo por las personas que están propagando la idea de que el aborto es un derecho. Pobrecitas, pobrecitos. Yo digo, cuando mueran, qué tristeza experimentarán en lo profundo del corazón. Qué tristeza cuando lleguen ante Dios y Dios les diga, bueno, yo te di tantos hijos, ¿qué pasó? ¿Por qué me mataste? Y Dios no los va a condenar. Dios los va a envolver en su amor y misericordioso. No piensen que los niños abortados, pobrecitos, han perdido. No. La justicia de Dios es fantástica, es formidable. Todo niño abortado es tratado por Dios con la plenitud de la justicia, con la plenitud del amor. Ningún niño abortado será como quien dice un fracaso. No. Injustamente lo privaron de sus derechos, Dios se los devuelve. Dios se los devuelve. Es misterioso todo eso, pero los niños abortados son infinitamente amados por Dios. Nosotros amamos a la persona que sufre y Dios ama infinitamente a la persona que es víctima, aunque no sea más que un óvulo fecundado que muere en el seno materno. ¿Cuántos miles de millones de niños que
viven un segundo y son expulsados del seno materno en los microabortos. Ni siquiera se ha desarrollado el óvulo fecundado y muchísimos, miles de millones mueren y sin embargo, para ese niño, que es un alma, que es una persona, a la infinita justicia divina, es decir, el amor infinito, Dios lo permite, pero Dios jamás va a fracasar. Y esas almas llegarán al cielo a una gran santidad, porque Dios los hace santos. Nos dicen que el niño que no ha sido bautizado y que muere abortado, pues no entra en el reino de los cielos. Yo no sé, pero yo estoy totalmente seguro de que el Señor será totalmente justo y fiel con estos hermanitos nuestros que han muerto y ni siquiera han visto a Dios. Dios no va a fallar, los va a llevar a la más grande santidad, porque son verdaderos mártires. Y si no han podido amar a Dios de manera consciente, tendrán total derecho de amarlo cuando lleguen ante los ojos misericordiosos del Padre Celestial. Entonces, queridos hermanos, oremos por todas esas personas, madres de familia, que en un momento de desesperación rechazan a su hijo. Pobrecitos, amémoslos. No las destruyamos, ayudemos. Y aquellos que propagan el aborto, aquellos que promueven el aborto, oremos por ellos para que llegue un momento en que se arrepientan y reconozcan que han herido a los más débiles, a los más inocentes, a los más pobres, a aquellos que no se pueden defender. Pobrecitas, pobrecitos, los médicos que hacen abortos, pobrecitas las enfermeras, pobrecitas las comadronas, pobrecitos aquellos que están en los grupos laicistas, promoviendo esto. Hay que orar por su salvación eterna. Madre de familia, al terminar este tema de hoy, la felicito por ser mamás. La felicito porque Dios les ha dado un corazón de oro. Una madre que lleva a un niño por 9 meses en su seno es una heroína. Merece nuestro mayor respeto, nuestro mayor amor, nuestra mayor veneración. Toda madre merece respeto, veneración, porque nos está dando un ejemplo maravilloso. El ejemplo de llevar en su seno un hijo de Dios. Y más aún aquellas madres que se esfuerzan por no solamente tener el hijo, sino por educarlo, sacrificándose día tras día, noche tras noche, dando la vida por sus hijos y sobre todo aquellas que tratan de llevar a sus hijos a la santidad. Leamos estos últimos párrafos del diario espiritual. El 18 de octubre de 1963, la Virgen le dice a Isabel: solo una madre puede comprender, hijita mía, la angustia y el dolor de mi alma. Solo una madre puede comprender el dolor de la Virgen. Los varones no podemos comprender eso. Tenemos otros carismas, pero la madre tiene ese carisma de comprender la angustia y el dolor del alma de la Virgen. Por eso me dirijo a ti. Tú sabes de angustia. Sé que me comprendes. ¿Cuántos de entre mis hijos se condenan? Esto es dolorosísimo. ¿Cuántos de entre mis hijos se condenan? Si lo dice la Virgen, debe ser verdad. Es verdad. Me desplomo, dice ella, bajo el peso del dolor. Pensemos en la Virgen al pie de la cruz. Me desplomo. La iglesia nos dice, Stabat Mater, estaba de pie la Virgen al pie de la cruz. Y ella dice, yo me desplomo bajo el peso del dolor. Por eso lo comparto contigo,
para que te apresures cada vez más a poner en marcha la santa causa, la llama de amor. Tú también eres madre, y la angustia de mi corazón es tuya también. ¡Qué preciosidad! La Virgen transmite a las madres la angustia de su corazón, para que las madres se preocupen por la salvación de sus hijos. El 27 de agosto de 1964 dice la Virgen María: este sufrimiento maternal, mi hijita, y la ofensa que de parte de otros tienes que soportar, es una nueva oportunidad para que veas por qué escogí a una madre para transmitir mis comunicaciones. La Virgen escogió a Sor Faustina Kowalska, una religiosa, para transmitirnos la divina misericordia. Escogió a unos niños para transmitirnos el mensaje de su Inmaculado Corazón en Fátima. Escogió a unos jóvenes en Medjugorje para transmitirles también el mensaje de Fátima. Bueno, la Virgen María ha escogido siempre a personas, como quien dice, cercanas a su corazón. Pero en la llama de amor escoge a una madre, y le dice: escogí porque eres madre. Solo una madre es capaz de sentir conmigo. Estos sufrimientos múltiples te han madurado, y por tu experiencia vas comprendiendo cada vez mejor la suma importancia de tu participación en la obra de mi Santo Hijo. ¿Cuál es la obra de mi Santo Hijo? La llama de amor del Inmaculado Corazón de María. Recordemos que Jesús la llama de amor. El último párrafo del 27, también de agosto del 64, dice: compenétrate de esta vocación a la cual fuiste elevada por tu sola dignidad de madre. Elevada a la vocación de ser receptora de la gracia de la llama de amor. Por tu sola dignidad de madre, por eso te escogí. La dignidad maternal es a la vez una vocación saturada de sufrimientos, y es esta que yo comparto contigo. Te agradezco, hijita mía, tu participación ininterrumpida y llena de sacrificios. Yo, como madre amorosa, garantizo tu celestial premio. ¡Qué belleza! Isabel Kindel era madre de 6 niños, quedó viuda en medio de una terrible tragedia nacional húngara. Una lucha, una revolución espantosa que ganaron los comunistas y que la despojó de su medio de vida. La dejó en la pobreza después de haber tenido todo lo necesario para llevar adelante a sus hijos. Se queda con 6 niños pequeños que apenas le pueden ayudar. Y esta pobre mujer va a ser obrera, va a comenzar a trabajar en las fábricas, luchando por su fe contra aquellos que por ser católica la rechazaban y le hacían daño y la perjudicaban. Tenía que cambiar de un trabajo a otro porque, como era católica, practicante, la perseguían. Todo lo que tuvo que sufrir Isabel Kindelman por sus 6 hijos, pasando hambre de verdad, trabajando 12 horas, dejando a sus hijos quién sabe dónde, me imagino que los habrá dejado en alguna guardería, ¿verdad? Entonces la Virgen le dice: como tú eres madre de 6 hijos, tú sabes lo que significa sufrir, y por eso me comprendes. Qué belleza, ¿verdad? Queridos hermanos, ya estamos terminando. Queridas madres de familia, estamos terminando. Ayudémosle a la Virgen María a promover la devoción a la llama de amor. ¿Quiénes son los que escuchan este programa? En Estados Unidos, en México, en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en Venezuela, alguna que otra persona en Ecuador, alguna que otra persona en Chile. Movámonos, hagamos que esta escuela se difunda por toda América Latina, para que estas palabras de la Virgen María vayan llegando y cantidad de madres de familia entiendan que están llamadas
por la señora a ser sus íntimas colaboradoras en la salvación de todas las almas. Queridos hermanos, terminamos pues con la bendición del Señor y antes una pequeña propaganda. Miren, yo he buscado por todas partes en internet alguien que hable de la llama de amor. Y tengo que decir que yo soy el único sacerdote que en la internet está publicando reflexiones humildes, sencillas, pobres, sobre la llama de amor. Hagamos que este trabajo en honor de Nuestra Señora se difunda, no por mí, sino para que mucha gente encuentre en mis escritos inspiración, camino para que nos volvamos todos servidores del Inmaculado Corazón de María. Tengan ustedes un feliz día. Que el Señor los bendiga, los guarde y los libre de todo mal. Amén.